¿Qué tal amigos? Les habla el maestro Jesús Arazúa y vamos a llevar a cabo un pequeño taller de cuento para todos los niños que nos ven a través de Facebook de la Casa de la Cultura en esta temporada en que estamos todos en casa, que estamos aprendiendo a distancia. Vamos a hablar del cuento, pero primero vamos a decir qué es un cuento. Pues bien, el cuento es un conjunto de peripecias en torno a un personaje. ¿Qué sucede con esto? Es decir, que todo lo que va a suceder en nuestro cuento le va a pasar a un solo personaje. Sin importar que haya más personajes, toda la parte relevante va a ser de nuestro personaje protagonista que más adelante vamos a ver. ¿Qué debemos de conocer de un cuento? Primero, las partes. ¿Cuáles son las partes? El inicio, que es donde se da a conocer a los personajes, donde se da a conocer la historia. Ese es el inicio de un cuento. De ahí surgió aquello de: había una vez en un extraño lugar un niño que por las noches veía fantasmas. Ahí empezamos ya a construir nuestro cuento. Ese es el inicio. Y después viene el desarrollo, que ahí es donde vamos a encontrar incluso un problema. Es decir, para que el cuento tenga sabor, para que el cuento esté interesante, pues le vamos a poner un problema. Por ejemplo, a ese niño, una noche su mamá lo mandó que fuera de urgencia al otro lado del pueblo. Pero como este niño veía fantasmas, se aterrorizó. Y entonces pensó: oh no, ¿qué es lo que voy a hacer si toda la calle que cruza el pueblo está oscura? Y entonces ahí empezamos a generar un conflicto o un problema, y podemos poner ahí todas las aventuras, podemos poner más personajes, más cosas. Por ejemplo, un árbol de donde salen los fantasmas que hablan y demás. Y la tercera parte se llama desenlace, que es donde se resuelve el problema. Y entonces el niño comprendió que si salía con una lámpara, los fantasmas de su imaginación no lo podían atacar. Y colorín colorado, ¿no? Ese podría ser nuestro inicio, nuestro desarrollo y nuestro cierre. Pero para poder hacer que este cuento sea más interesante, necesitamos de elementos. ¿Cuáles son los elementos? Por ejemplo, son las acciones. ¿Qué va a hacer este niño? Oh no, pensó, mi madre me ha mandado y tengo que cruzar la calle. ¿Qué es lo que va a hacer? Cruzar la calle. Ah, pero ¿qué otras cosas le podemos agregar? Por ejemplo, que buscó una lámpara, por ejemplo, que buscó un compañero, etc. Otro elemento es el tiempo. En este caso ya estamos hablando que es en la noche, es la temporalidad en que se va a dar nuestro cuento. Los personajes, yo hablaba del niño, hablaba de fantasmas, hablaba de invitar a un amigo y demás. Los personajes, recuerden que para que nuestro cuento, si es infantil, pues pueden ser animalitos, pueden ser los árboles y demás. Pero cualquier persona que está ahí es un personaje. También cuando le damos vida a algún elemento, como una piedra que hable, como un pájaro que hable, que haga acciones, se convierte en un personaje. El lugar, aquí estamos hablando del pueblo y de una calle oscura. Es decir, el lugar es el espacio físico donde se van a llevar a cabo las acciones. Y el ambiente, en una noche tenebrosa, fría, con aire, en una noche con lluvia, ahí estamos ambientando nuestro cuento. Eso significa que el ambiente es un elemento muy importante. Y nos falta uno: el narrador. El narrador es aquel que nos va a contar la historia. Es el que nos dice: había una vez, sucedió en tal parte. Ese narrador, nosotros debemos de comprender que se puede dar de tres maneras la forma de narrar. La primera, en primera persona, es decir, que lo cuenta alguien que hizo la acción. Y entonces me fui corriendo por aquella calle oscura.
Primera persona. Segunda persona. Tú que vas ahí corriendo por ese empedrado que llevas en la mochila. Segunda persona. Y tercera persona. El niño entonces pensó que debería de irse acompañado. Tercera persona. ¿Cuáles son los tipos de narradores? El primero se llama omnisciente, es decir, es aquel narrador que conoce la historia, todo lo ve, todo lo sabe y está en todo lugar, pero no participa de ella. Es decir, está fuera. El segundo narrador es el protagonista, aquel que nos está contando su propia historia y lo hace en primera persona. Y hay otro narrador que se llama testigo, es aquel que vio la historia pero no participó de ella. Iba yo caminando por la calle cuando de pronto vi que iba un niño corriendo, iba hasta sudando. Yo creo que había visto un fantasma. Narrador testigo. La otra parte importante son los personajes. Los personajes son aquellos que participan de la historia. Y como ya lo dijimos, como estamos hablando del cuento, el personaje principal es donde van a converger todas las historias. Pero tenemos el personaje protagonista, que es el personaje principal al que le pasa la historia. No necesariamente tiene que ser bueno o malo. Eso lo decide cada autor. Tenemos un personaje antagonista, que es el contrario al protagonista. Entre ellos se tiene que generar el conflicto que hablábamos al inicio. También tenemos personajes secundarios, que son aquellos que ayudan a que la historia sea más interesante. No todas las historias tienen un solo personaje, sino pueden tener varios y pueden participar. Sin embargo, están en función al personaje protagonista. Y tenemos un personaje más, que son aquellos personajes que se llaman de marco, que se pueden llamar testigos. Son esos personajes que son incidentales. Es decir, y entonces el niño iba corriendo y cuando pasó por la calle había mucha gente. Toda esa mucha gente son personajes de casualidad, ¿sí? Entonces es lo que está ahí. Bueno, pues el día de hoy hemos aprendido las partes más básicas de un cuento. Amigos de la Casa de la Cultura, les invito a que ahora se inventen un pequeño cuento, nos lo suban aquí abajo en los comentarios y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Muchísimas gracias, mi nombre es Jesús Arazúa. Cuentos para Contar como Niños y la Casa de la Cultura ofrecen este taller para todos, porque está de manera pública. Nos vemos la próxima.